Bienvenidos los participantes del curso virtual de nuevo esquema de vacunación antipoliomielítica. Quien les habla, la licenciada Gabriela Chilo. Vamos a desarrollar desde ahora en adelante el tema número 8, buenas prácticas de almacenamiento y traslado de vacunas. En cuanto al almacenamiento, todos sabemos que todas las vacunas se deben conservar entre 2 y 8 grados. Las recomendaciones para esta vacuna que estamos hablando, IPV, es colocarlo en el estante medio de la heladera. Siempre mantener un espacio de 2 centímetros aproximadamente entre filas para facilitar la circulación del aire. También vamos a desarrollar algunas características que tienen que tener las heladeras para la conservación de esta y otras vacunas. Características y condiciones de las heladeras que tienen vacunas. Es recomendable conservar las vacunas en sus envases originales. Esta política que se viene aplicando desde el SWIFT es importante llevarla a la práctica. En épocas anteriores se sabía que se recomendaba que las vacunas estén en bandeja, pero esto ha cambiado y hoy las nuevas políticas nos dicen que hay que conservarla en sus envases originales. Las cajas de vacuna no deben tomar contacto con las paredes de la heladera. Hablamos de esta parte y como ítem bien importante, ya que las vacunas hoy son más sensibles a la congelación. Entonces, si tomaríamos contacto con las paredes, podríamos tener alto riesgo de congelación de las vacunas. Las puertas de las heladeras deben permanecer siempre bien cerradas, revisando que los burletes funcionen como corresponde, y lo recomendable es que las aperturas de las heladeras se realicen en el inicio de la jornada de vacunación y para después guardar las vacunas una vez que se usó en la vacunación. Las vacunas más sensibles al congelamiento deben almacenarse en el segundo estante. Cada vacuna, según su termoestabilidad, tiene una ubicación en la heladera. Las vacunas con fechas de caducidad o vencimiento más próximos se van a mantener de frente y serán las primeras en usarse en una jornada de vacunación. Todos los multidosis, los frascos multidosis, deben tener fecha y hora de apertura. Es de buena práctica también colocar el nombre de la persona que hizo la apertura de este frasco. En la parte inferior de todas las heladeras hay que colocar botellas con agua que permanezcan cerradas y tienen que tener una distancia de 2,5 entre ellas. Estas botellas son estabilizadores de temperatura. Ante una apertura, teniendo las botellas, es mucho más fácil que una heladera recobre la temperatura de las vacunas, que es de 2 a 8, con facilidad. No tener las botellas de agua es un riesgo para una heladera, por eso es importante. También otra recomendación es que si las botellas se encuentran en los verduleros, no cumplirían con su función. Lo ideal es sacar el verdulero y solo colocar las botellas. Estas botellas deben ser de un tamaño adecuado y guardar una distancia como nos indican las normativas. Otra condición de una heladera es que tienen que tener su termómetro a la vista, ¿sí? Los termómetros permiten verificar la temperatura todos los días y además los termómetros digitales que sirven de uso externo indican variaciones de temperatura sin necesidad de abrir la heladera. El control y el registro de la temperatura por turno es indispensable y debe ser un requisito que un servicio que tenga vacuna debe cumplir como norma. Como ya dijimos anteriormente, las temperaturas para todas las vacunas es de 2 a 8 grados centígrados. Cada heladera
debe tener un control minucioso de la temperatura, pero se debe volcar este control en la planilla de registro. Nosotros a nivel provincia estamos utilizando un registro llamado F3, que debe estar actualizado y debe ser realizado a diario por quienes controlan. Lo recomendable es, si el servicio tiene varios turnos, registrar en todos los turnos este control. Si tuviera 2 turnos, en los 2 turnos como mínimo. El control de la temperatura, como ya se dijo, debe ser estricto, incluido fin de semana y feriados. ¿Cuáles son las recomendaciones para la conservación y el traslado de vacunas? Hay paquetes que son recomendables para el traslado y también para la preparación de los termos. Estos paquetes tienen ciertas características. Hablamos de paquetes de agua. Los paquetes de agua son recipientes plásticos con tapa de rosca, permite la carga y descarga del agua. Es un medio refrigerante para mantener la temperatura interna de la caja fría y de los termos, como lo muestra esta figura. Su disposición debe asegurar rodear las 4 paredes, ya sea en el termo o la caja fría, y no es recomendable utilizar otros tipos de paquetes. Para el transporte o la conservación de esta vacuna, vamos a hacer lo primero, que es la preparación del termo de uso diario. La figura, como nos muestra, se retira del refrigerador o del freezer los paquetes y se colocan en una mesada para empezar el proceso de descongelamiento. Debo tener en cuenta, antes de colocar los paquetes en las conservadoras, 3 indicaciones básicas. Primero, que los paquetes no tengan escarcha. Segundo, dejar atemperar para que uno pueda escuchar el agua correr y que el paquete se encuentre seco. Serían 3 condiciones antes de ser colocado en el termo. Este termo servirá para la jornada del día, ya sea en el terreno o en los puestos fijos o vacunatorios. Una vez que yo dejé atemperar los paquetes y vi estos 3 indicadores de manera correcta, colocaré estos paquetes en las 4 paredes de la conservadora. Sellaré la conservadora, debo esperar unos minutos para que tome el frío en el interior de la conservadora y unos minutos después recién colocaré las vacunas de manera segura. ¿Cómo debo colocar? ¿Qué quiere decir el término colocar de manera segura? Debo tener algunas condiciones, como por ejemplo, tener un aislante, colocarlos en caja o en bolsa que aseguren que las vacunas no tomen contacto con las paredes de estos paquetes. La importancia de esta técnica es que las vacunas estén en temperaturas adecuadas y se conserven de manera correcta. El termo se prepara para la actividad en terreno y para la vacunación en un vacunatorio. Algunas conclusiones que nos dejan la conservación de esta vacuna. Ustedes ya saben que las vacunas tienen una temperatura para esta y para el resto de vacunas que se utilizan. Deben ser de 2 a 8 grados. Las vacunas con fecha de caducidad o de vencimiento más próximo deben utilizarse primero. El daño causado a las vacunas por temperaturas no seguras es irreversible. La ruptura de la cadena de frío tiene implicaciones sobre la potencia y efectividad de la vacuna. No solo el calor daña las vacunas, se dañan si están a temperaturas por debajo del punto de congelación. Es por eso que es importante cumplir con cada paso de
preparación del termo o conservadora. La vacuna IPV será transportada en su envase original, también para el terreno o en el vacunatorio. Esta es la recomendación en estos momentos. Muchas gracias por prestar atención a este ítem, a este eje número 8 y muchos éxitos en sus actividades.